Shalom Abraham, Shabbat Tov, bienvenidos, bienvenidas a nuestro tiempo de Rambam virtual. Gracias a los ingentes esfuerzos de el querido Moré Yosef, que aunque hoy celebra su cumpleaños, estuvo todo el día trabajando, dando clases en el Ulpan y ahora atendiendo el Sheur virtual de Rambam. Así que ante todo le queremos desear Mazal Tov, hasta 120, y siempre lo tengamos en actividad y realmente que podamos disfrutar no solamente de su habilidad, que eso de por sí está demostrado, sino también y por sobre todo de su sabiduría. Así que Admeave Stream, en este tiempo de que cumpleaños, que la gematría del cumpleaños del Moré Yosef implica en el lenguaje de Rabbi Akiva el sentido de lo aumentativo, lo que multiplica. Así que tal cual es su vida, su desarrollo aquí en Israel y fundamentalmente toda la bondad, aparte de la sabiduría que prodiga y que inunda en cada ámbito. Como cumple 43 años, es Mem Gimel, las dos letras que es Gam, y Gam es un aumentativo en el escenario de la explicación de Rabbi Akiva. Así que tengamos mucho Yosef por mucho tiempo. Más alto de Simantov, que cada Dios te bendiga con buena salud y con todo el Nahat Ruach que tenés para con las Beriot y el Nahat Ruach, por supuesto, con el Borei Olam. Bienvenidos a todos ustedes también a nuestro tiempo de Rambam virtual. La clase de hoy es 34, justamente es los números del cumpleaños de Yosef, del Moré Yosef invertidos. Transcurrimos ya las semanas últimas del libro de Midbar. Quisiera entrar en esa temática primero. Este Shabbat es Perashat Pinehas y tiene que ver con todo el momento en el cual el Kadosh Baruj Hu, por primera vez, nos dice la Sagrada Torá, Hineni noten lo et beriti shalom. He aquí que yo le he de dar a él mi pacto paz. Et beriti, shalom. Así hay que leerlo. Kadosh Baruj Hu bendice a un hombre con la paz. Pinehas es un hombre muy efervescente, lleno, por supuesto, de las mejores intenciones, pero también esa efervescencia lo lleva a veces a actuar de una manera casi no pensada. Maaseh Pinhas, dice la Gemara, Shelo b'ratzon chachamim. Aquello que nosotros hemos de vivir en la lectura de la Sagrada Torá este Shabbat, que Pinhas, como terminamos la semana pasada, Perashat Balak, atravesó de muerte a el presidente al-Nasi, al príncipe de la tribu de Shimón, así como a la princesa de Miriam, Cosbi. En última instancia, la acción que él hizo, nos dice la Gemara, Shelo b'ratzon chachamim. No vayamos a pensar que nuestros jajamim aplauden los actos de violencia, vengan de donde vengan y de quién provengan. Los jajamim en general nunca ponderaron el mundo de las batallas, mucho menos de las guerras, y por supuesto que no de la violencia. Sin embargo, hay momentos que Kadosh Baruj Hu nos dice, Eshivet Hamati, Me'al Bnei Israel. Él hizo que esa ira que se desató en el seno del pueblo judío y que provocó la muerte nada más y nada menos que de 24.000 personas, y vaya que no es poco, 24.000 es tal vez la mayor, obviamente, cantidad de muertes acaecidas en el desierto. No de los 600.000 que habrán de morir a lo largo del recorrido del desierto. Eso ya es otro decreto. Pero hablo de sucesos que llevaron a la muerte, al fallecimiento de muchos Yehudim. En última instancia, creemos que Pinhas tuvo la fuerza de detener realmente un genocidio prácticamente en el seno del pueblo judío. Genocidio que lleva como nombre propio la enajenación, la búsqueda de un placer temporal, el hecho de que los hombres fueron detrás de las mujeres de Midian, y por eso la pelea de Pinehas va a tener no solamente ese pacto de paz para con Pinehas, que va a ser un hombre de paz,
sino fundamentalmente con lo que sigue. La última mitzvah que va a tener que cumplir Moshe Rabbeinu, y que es Tzaror et Midianim. Tzaror. Tzaror es una palabra muy difícil. Tzaror es, en el recuerdo de la Megilá de Esther, Amán, Yemach Shemo, Zorer Ayehudi. Zorer. Aquel que acusó a los Yehudim. Los acusó de muerte, por supuesto, y que en última instancia ahora debemos enfrentar a ese pueblo Midian, que supo acoger, al menos Citro, su sacerdote en su momento, supo acoger a Moshe Rabbeinu. Sin embargo, es a Moshe Rabbeinu a quien Akadosh Baruj Hu le entrega la mitzvah. La última mitzvah que Moshe va a cumplir es la batalla contra Midian. Como que nos insinúa la Torá, Abale Orgeja, Ashkem Leorge. Eso dijeron los Jajamim. Aquel que viene a matarte, anticípate y mata. No. El ser judío no es ser bobo, perdón por la expresión. El ser judío es saber de que el enemigo está siempre pronto en algún lugar. Que las amenazas siguen hasta el día de hoy. Como el jefe Yemach Shemo del Hezbollah llama a matar a judíos en el mundo. No alcanzó la experiencia de lo que ha pasado, las vivencias dramáticas de lo que fue el Holocausto. Siguen los inútiles y los imbéciles hablando. Después de que habló la burra de Bilaam, ya pueden hablar todos los burros del mundo, creo yo. Por eso, en esta semana que todavía no ha comenzado para evocar, estamos nada más que a 10 días de un 25 aniversario, estamos a 3 días, del 25 aniversario de la destrucción de la comunidad, del edificio de la Keilah de Amia en Buenos Aires. Eso también es parte del mandato del Tzaror et Midianim. Todavía sigue ese mandato. Hay que estar muy alerta, y muy alerta a saber que aquel que nos quiere matar, debemos anticiparnos y matarlo. Bueno, que sepamos solamente de cosas buenas, pero que en última instancia el alerta nos permita a nosotros vivir, no con temor, pero sí tener la fuerza de superarnos y, por sobre todas las cosas, de comprender que el destino del Yehudí está en sus propias manos. Aquí, en Medinat Israel, de eso estamos tranquilos, estamos seguros, más allá de cualquier amenaza o cualquier circunstancia. Utsu etza betofá, daberú davar de lo yeku. Todos los consejos que quieran traer sobre nosotros serán anulados. Daberú davar, todo lo que hablen y proclamen, lo yeku, no tendrá existencia. ¿Por qué? Ki aimanu él, porque el Todopoderoso está verdaderamente con nosotros. Bienvenidos una vez más, y bueno, siempre tenemos esta reflexión. Nuestro estudio lo hacemos de Ilui Nishmat, Zeev Víctor Vinokur, Ben Tzvi Ana, Natalio Tassat, Ben Sofía, Nisoda Batester, el señor Yosef, Ben Sadón, Ben Berta. Todos ellos, cuando Yurujú los quiera tener, cual ramillete de recuerdos fragantes y bondadosos por las vidas que llevaron y por la presencia que tuvieron aquí entre sus queridos y entre nosotros, por sobre todo. Muy bien, hoy los invitamos a continuar con el capítulo 16 de Ilhot Shabbat. Por cierto, que son temas, como dije la semana pasada, un tanto difíciles de poder transportarlos a la vida cotidiana. Tratamos eventualmente de poder llevarlos a la vida cotidiana, porque estamos hablando de todos los niveles de lo que es el dominio privado, el dominio público y el principal tema que está abocado a estos dominios, que es el transportar en Shabbat. Eso se llama tiltul, y obviamente lo que está prohibido es sacar del dominio privado al dominio público o ingresar del dominio público al dominio privado. Uno, dijimos, se llama Reshut HaYahid, el dominio privado, Reshut HaRabbim, el dominio público. Luego hay dos dominios más, uno que se llama Makom Patur, que es el lugar exento,
y el otro se llama Carmelit, que es un dominio público que es redefinido por los Jajamim. Todos esos 4 aspectos son los que venimos desarrollando a lo largo de todo este fecundo tiempo de estudiar el Rambam, cosa que le agradecemos a todos y que nos pone muy felices de poder compartir una vez por semana nuestro espacio y nuestra aula. מקום שהוקף שלא לשם דירה, שיש בו בית 3 שאים, וקירו בו בית שאה, קירויו מתירו, שפי תקרא יורד בסוטה. Nos dice el Rambam ahora en la séptima alajá del capítulo 16, insistimos. Hablamos aquí de un lugar, Makom, dice él, basado en la Gemara de Eruvin. Dice que esta regla se aplica cuando se construye un techo, Ukaf Shelo Leshem Dirá, dice un lugar que se construye sobre un techo, sobre una parte de un área lo suficientemente grande como para que se siembren, dentro de él 3 seá de granos, ¿sí? Habíamos hablado la semana pasada de Beit Zatayim, un lugar donde se siembran 2 seot. Y en este caso hablábamos de que es un espacio que iba desde los 480 metros a los 800 metros. Dijimos un promedio de 600 y algo, ¿verdad? Acá tenemos para 3 seot. O sea que tenemos que agregar otra porción más para la siembra, que originalmente dice Shelo Leshem Dirá, que originalmente no se había, dice que no es para una habitación, de Kerubo Beit Seá, Kerubió Matiro, Shepitikra, Yored Besotem. Dice, si el techo cubre una parte de esta área lo suficientemente grande como para que una CA, no 2 ni 3, una CA de grano sea sembrado, se nos permite, dice el Rambam, transportar a través de todo el recinto debido al techo. O sea, ¿por qué? Porque dice que el fundamento, el Rambam sostiene, se considera que el borde del techo desciende y se cierra. Y la parte cubierta, o sea, y se cierra la parte cubierta del recinto como un todo. Esto es, quiere decir, por lo tanto, eventualmente, el resto del recinto no es más grande que el espacio necesario para sembrar 2 CA de grano, y por lo tanto no hay restricciones para llevar dentro de ese espacio. Entonces, decimos que el primer caso es que ese techo actúa bajando y entonces lo que me queda de espacio ya no son 2 espacios de CA para sembrar 2 CA de grano, estos 600 metros, sino que ya me queda mucho menos y por lo tanto ya se considera eventualmente posible transportar. Pero hay una segunda realidad. Dice Nifratz Bimlo'o. Quiere decir que fue abierto, obviamente, en este terreno que lo llamamos la semana pasada Carpef. El Carpef era este terreno donde se pueden plantar, se pueden sembrar 2 CA. O sea, entre los 480 metros y los 830 metros, entre mayores y menores las medidas, ¿sí? Entonces dice, si Nifratz, dice si fue abierto o se abrió una brecha en la mayor parte de este terreno, Nifratz, Bimlo'o, entonces se abrió Bimlo'o, y quiere decir, vamos a suponer que tenemos un terreno, ¿no es cierto? Y tenemos una saliente del terreno. Hay una parte comunicativa. Si esa parte que comunica el terreno largo del sembradío con otro más, si esa parte fue abierta, si eso, Nifratz, ese es el sentido, y se derribó el muro que rodea un área que estaba encerrada, con, obviamente, dice él, fines
distintos de vivienda, quiere decir, no lo teníamos como vivienda, y entonces, ¿qué hace? Abriendo el recinto hasta un patio adyacente, es decir, teníamos eventualmente, si ustedes quieren verlo, acá tienen el terreno, y de repente acá está este muro, y este muro de aquí se abrió. Y entonces si todo este muro se abrió, y tenemos ahora, se abrió el terreno al patio adyacente, esto es lo que está hablando el Rambam, eventualmente, y no estaba para vivienda, ¿no es cierto? Y una pared del patio opuesta al recinto también fue derribado. Entonces, ¿qué pasa? Se nos permite llevar, dice Rambam, dentro del patio del Hatzer, como nosotros previamente estamos prohibidos de llevar dentro del recinto, entonces ahora sí se puede transportar. ¿Por qué se puede transportar? Se puede transportar, dice, She'ein avira Hatzer matiro. Dice, el espacio abierto del patio no hace que se permita transportar dentro del recinto. Entonces, en el campo yo podía transportar cuando tenían techo, pero si se abrió un muro dentro de todo ese campo, entonces ahora quedó expuesto al patio y por lo tanto el patio hace que no se permite transportar dentro de ese recinto. Así explica el Rambam, obviamente, y no todos los comentaristas, los juristas medievales están de acuerdo con la posición del Rambam. Pero bueno, lo que sabemos es que el escenario del Rambam es un escenario donde él obviamente decide la halajá y es muy autónomo. Ya explicamos que el Rambam en cuanto a halajá es súper autónomo y por lo tanto él va a decidir cómo es la halajá y por supuesto que va a haber quien tome la halajá de acuerdo como dice Rambam y quien dice que no. Por lo tanto, en primer caso, con ese techo que desciende eventualmente dentro de ese campo, entonces permite transportar. Mientras que si el muro se derribó, entonces ya el patio no permite transportar de un lado al otro. Ya es pasar de un dominio a otro dominio y por lo tanto el resumen está en que no se puede transportar. La halajá número 8 dice, Haya yeter mi beit sataim ubale maato be'ilanot. Dice, cuando el área de un recinto es mayor que el espacio necesario de Beit Satayim para sembrar 2 CA de grano, quiere decir, el área es mayor que en el máximo que habíamos hablado la semana pasada, 800 y pico de metros. Beit Satayim sería una CA, es de 480 a 830, 2 CA estaríamos tomando un promedio de 1500 metros, vamos a suponer, ¿no? Para no decir el doble justo de 800. Entonces dice, allá yeter mi betzatay, ubale maato beilanut. Pero ¿qué hizo la persona? La persona dice que uno intenta reducir ese tamaño del betzatay. ¿Para qué? Si yo reduzco el tamaño, entonces, como dijimos, cuanto más reducido sea el tamaño, voy a poder transportar dentro de él. Entonces se va a poder transportar en el día de Shabbat. Entonces dice, ¿y cómo voy a reducir el lugar? Dice, le mató Beilanut. Quiere decir, voy a plantar árboles en el lugar. Entonces dice Rambam, Eino Miaut. O sea que si quiero reducir el espacio y lo hago plantando árboles, eso no se considera que su tamaño se haya reducido. ¿Por qué? Porque explican los comentaristas de Rambam que eso es común. Es común plantar árboles en estos recintos. Incluso cuando los árboles tienen 10 palmos de alto y 4 palmos por 4 palmos en el área, en cuyo, digamos, componente estaríamos ya hablando, ya lo venimos repitiendo en durante las clases, eso representa un dominio por separado en ciertos contextos, esos árboles no reducen el tamaño del recinto, dice el Magid
Mishneh. Bien, entonces en este caso tengamos en cuenta que no se considera que redujeron el recinto. Ahora, dice Rambam, Baná Go Amud, quiere decir, construyó una columna, un pilar en ese campo, ¿no? Que tenía para más, o sea, un área mayor al espacio necesario para sembrar 12, mayor de 1500 metros. Vamos a suponer para redondear hoy conceptos, ¿sí? Entonces, dice si la persona construyó un amud, quiere decir una columna, eventualmente, en el lugar, de Kotel, quiere decir en el lado de la pared, lo puso nomás justo al lado de la pared. Entonces, dice sí, Gavoa Asara Berrahav Shlosha Oyeta, dice que lo ha hecho de 10 palmos de alto y 3 o más palmos de ancho, quiere decir 1 metro de alto por 30 centímetros o más de ancho. En este caso dice, Areize mi'ut. Esto se considera como que ha reducido el tamaño del recinto. Y está claro que hay una diferencia, ¿verdad? Usted se pregunta, entonces usted se pregunta y dice, ok, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué? Porque tener árboles dentro de ese recinto, de ese terreno, del carpef que hablábamos la semana pasada, tener árboles es normal, pero tener una columna o tener columnas en el lugar, eso no forma parte del escenario. Por lo tanto, las columnas están hechas fundamentalmente para ocupar un lugar. Y si han ocupado un lugar, obviamente lo ha reducido, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Ahora bien, dice, Pajot Mishlosha Einomiut. Ahora, si la mud, si la columna tiene menos de 3 palmos de ancho, o sea, menos de 30 centímetros, o sea, que tiene un grosor determinado, no se considera miaut. O sea, ya no es algo que viene a reducir el recinto de tamaño. Shekol pajot mishlosha que la bud dame. ¿Por qué? Porque todo aquello que se encuentra en menos, o toda aquella dimensión que es menor de 3 palmos, se considera como una ampliación de esa última entidad, pero no necesariamente se considera como que es una reducción, ¿sí? El labud significa que la columna esa no se considera una entidad independiente, sino una extensión del muro. Labud es como si fuera una extensión del muro del recinto. Por lo tanto, aunque en la práctica el espacio abierto dentro del recinto ha sido reducido en tamaño porque hay una columna que lo ocupa, esa reducción no se considera como alágicamente significativa. Porque eso, dice Rambam, parece a un labud, que labud dame. Y entonces, como se parece a un labud, quiere decir, labud, en este caso quiere decir que está mejubá, que está unido. Quiere decir, acá tengo la pared, y acá tengo la columna, cuando es menor, la columna que está puesta, parecería estar adosada eventualmente a la pared de ese recinto. Ahora bien, dice Rambam, Vejen, im irhik minakote shosha beasa mejitza. Ahora bien, si una persona se alejó del cótel de la pared 3 palmos, ¿está bien? Beasa mejitza, y construyó una separación. ¿Sabéis de mí? ¿Claro? Ahí ya se considera que eso sí redujo el espacio. ¿Por qué? Porque obviamente ahora que hizo una separación y lo puso a 3 palmos, 30 centímetros de la pared, entonces se considera que ha reducido el tamaño del recinto. Y entonces, obviamente, el Rambam nos va a decir, Pajot Mishlosha lo asafló. Pero si tiene menos de 3 palmos de la pared del recinto y construyó una separación, pero de menos de 3 palmos, entonces eso no tiene ninguna consecuencia, ¿verdad? Entonces, todo esto obviamente nos ayuda a comprender que, bueno,
hasta qué punto, o sea, qué es lo que nosotros hoy podemos eventualmente tomar como aspectos de deducción, ¿no? De todo este escenario. Bueno, no hay ninguna duda de que hoy que vivimos en departamentos, en pisos, en lo que fuera, en casas, y que estamos dentro del radio urbano, entonces sabemos que cuando vivíamos en las diásporas, nuestro departamento, nuestra casa, era el Reshut Hayahid. Y la verdad que en Shabbat, en caso de que no había Eruv en la ciudad, entonces no se podía transportar, no se puede transportar absolutamente nada. Quiere decir, no puedo llevar ni siquiera un pañuelo en mi bolsillo en Shabbat. Sí puedo llevar, por ejemplo, anteojos, si son los anteojos no de sol, que puedo eventualmente usar por temas de mi vista, ¿sí? Por supuesto que un reloj, eventualmente, si podría tener un reloj que sea como una joya, entonces lo puedo llevar. Pero no podría llevar un reloj de plástico como si fuera de poco valor, eventualmente, porque eso sería transportar. Entonces, de una u otra manera, es importante que, bueno, hoy en día cuando tenemos que salir de paseo o nos vamos, estamos algún fin de semana por fuera de Israel, tenemos que pensar muy bien qué es lo que vamos a llevar con nosotros y qué no, porque obviamente no se puede transportar absolutamente nada, a no ser que estemos en alguna ciudad donde sepamos verdaderamente que existe el Perú. Muy bien. La halajá número 9 nos dice el Rambam, perdón, Taj etakotel betit. Ahora bien, dice Rambam que si se aplica sobre en la pared cemento, dice, a pesar de que el cemento no es lo suficientemente sustantivo como para permanecer como una entidad separada, haréis de mí. Se reduce el tamaño, obviamente, del corte de la pared. Y el Heikmin, entonces se lo reduce, eso es importante. Entonces tenemos aquí, obviamente, que si todo el espacio ocupado por el cemento que se agrega a la pared es suficiente para reducir el tamaño del recinto a menos de 5.000 codos cuadrados, así quedamos la semana pasada en las medidas, se puede llevar dentro del recinto. O sea que dentro de ese recinto se podrá transportar. ¿No es cierto? Por supuesto que no todos coinciden con el Rambam. Hay muchos de los poskim, de los juristas medievales, y fundamentalmente uno, que es el Raavad, Rabbi Abraham Ben David, que es uno de los mayores críticos del Rambam, casi su crítico influyente. Él no está de acuerdo, ¿no es cierto? O sea que difiere con el Rambam también en este caso. Pero bueno, obviamente estamos hablando de que son perspectivas que los rabinos han tenido desde este lugar. Entonces, repito, si la persona obviamente aplicó cemento a la pared, se reduce el tamaño, obviamente, aunque el cemento no es lo suficientemente sustancial como para permanecer como una entidad separada. Ahora bien, dice, Irhik min atel shlosha be'asa mechitza oil. Quiere decir que si la persona en este caso, construye un muro con la intención de encerrar el área para habitar, ¿no? En el borde del montículo, entonces dice, Shoshave Asame Hitzá oír. Dice, para una partición que se construye sobre otra partición, no tiene ninguna consecuencia. ¿Qué significa esto? Dice, Irhik min ate. Dice que si el hombre se alejó de un montículo, del Carpef. En el Carpef, en ese terreno, estábamos hablando finalmente que es el terreno donde se siembran dos terrenos de grano, 12A de grano. Entonces nos dice el Rambam, Yesh minatel adamechitzay yoter mi betzetay. En este Carpef hay desde ese montículo de tierra
hasta la separación, la mejizá que construyó. Hay más de un terreno de 2 CA, donde se pueden sembrar 2 CA de grano, 1500 metros. Beasá mejizá la dirá, etc. ¿Y qué hizo? Hizo una mejizá, hizo una separación, una pared, junto a ese montículo de tierra. Entonces, ¿qué nos dice? Oír. Eso obviamente puede llegar a servir para que se genere el proceso de transportar. Asá mejizá al sefatatel, einomoy. Pero si hizo la mejizá en el borde, obviamente, del montículo, eso ya seguramente no es productivo. Niblea mejizá tachtoná bearea elioná kayemet, oil benazeta elioná leshem dirá, dice entonces el Rambam, que tenemos ahora. Si se construyó un muro, perdón. ¿Para qué lo construyen los muros? Los muros se construyen para ser un lugar habitacional, ¿verdad? Entonces dice, si se construyó un muro en la parte superior de otro muro que no se hizo con el propósito de habitación, hay un muro inferior que se hundió dentro del suelo, y eso es lo que dice aquí, la separación, el muro inferior, nibla, quiere decir se introdujo, en este caso dentro del suelo, y la pared del superior se mantuvo, a Elioná Kayemet. Entonces dice aquí, Oil Benazeta Elioná Leshem dirá, ese muro superior se hizo como para crear eventualmente una habitación con el propósito de habitarla, Darei en Sham Nire Elahi, y no se ven dos paredes. Hay una que se introdujo dentro de la tierra y hay otra pared que se ve, la superior, y esa es la visible. Entonces dice, haréis de oír mutarle tal. Se considera ahora de importancia y se puede llevar dentro del recinto. Lo que nos dice Rambam es que eventualmente estamos produciendo determinados cambios dentro de lo que es el recinto de donde se va a sembrar. Yo puedo utilizar ese recinto y lo puedo transformar en un recinto solamente de sembradíos, o lo puedo transformar en un dominio privado. En este caso, estamos hablando de que si se transforma en un dominio privado y en las condiciones que estamos hablando, seguramente vamos a poder transportar. Todo esto son, obviamente, ejemplos que nos pueden llegar a ayudar a pensar un poco más en el desarrollo del pensamiento con respecto al Erub y todas las posibilidades. Quiere decir, aquí lo importante es saber si yo estoy cerrando un ámbito o no lo estoy cerrando. Si lo estoy cerrando y llego a tener determinadas medidas y dimensiones, ¿no es cierto? 4 codos por 4 codos, etcétera, como estudiamos, entonces se transforma en un dominio privado, y si estoy en un dominio privado, puedo transportar. Pero si no, obviamente, todo es el dominio público, por lo tanto, no puedo llevar de allí para adentro, de adentro para afuera, porque estoy haciendo un Hilul Shabbat. Habla ahora el Rambam, en el Aján número 10, de la Rejabá. ¿Qué es una Rejabá? La Rejabá Shehorei Batim. La Rejabá es el espacio que está por detrás de las casas. Entonces dice que Rejabá Shehorei Batim Yeterá al Bet Satay, que es obviamente un espacio mayor al lugar, al terreno que se pueden sembrar 2 CA de grano. Emet al Telimba Ela de Arba dice que podemos transportar solo dentro de un cuadrado de 4 codos en ese patio que está ubicado obviamente detrás, obviamente de ese grupo de casas más grandes, que es un patio amplio como para poder sembrar 2 sembradíos de grano. Entonces dice, Emetaltelimba el averba, no se puede transportar sino cuando hay 4, obviamente 4 amot. ¿Por qué?
porque obviamente esa rejabá, ese ámbito abierto, ese espacio abierto, rejabá, como se llama en la Mishnah también, rejabá shel ir, existe el espacio abierto de la ciudad. No se construyó ese espacio, no existe ese espacio para ser habitacional. Bien, Bafilo ya peta jamás patuaj mitoja. Incluso cuando hay una puerta de la casa que está abierta o está abierto ese lugar hacia el patio. A pesar de que se comuniquen, no se puede transportar sino hasta 4 codos. ¿De acuerdo? Veim pataj apetaj lesham leajartaj equipa. Si uno abrió una entrada de una de las casas a ese patio, de Ajarcaj, dice, y después Iquipa la rodeó, como si lo hubiera cerrado, realizó que Mukefet le dirá un mutable tantel de Pula. Entonces se considera ese espacio encerrado con el propósito de evitarlo y nos permite llevar a lo largo de su área total. Bien, entonces obviamente eh, esto es el espacio trasero de la casa y entonces nosotros lo hicimos con el propósito eh, de que ese patio sirva a la casa y por lo tanto lo hemos rodeado y lo hemos incluido dentro del espacio del hogar. Ahora, la halajá número 11 habla de una rejabá apetujá limbiná. O sea que ahora estamos hablando de un patio, una rejabá, un espacio abierto que se abre a una ciudad. El sentido de la Medina en la halajá no es un estado, no es un país, sino es una ciudad. ¿Está bien? Por ejemplo, cuando se habla en Rosh Hashanah, que caía en Shabbat, entonces en la época del Bet HaMikdash, nos dice la Mishnah, Bamikdash ayuto que ain, avaló Bamidina. Quiere decir que cuando caía Rosh Hashanah en Shabbat, y el Bet HaMikdash existía, que se reconstruyó pronto, el shofar en Rosh Hashanah que caía en Shabbat se tocaba en el Mikdash. Sí, sí, se tocaba, se podía tocar, no era una melajá, por supuesto. Pero no en la Medina. Y cuando hablamos de Medina, estamos hablando precisamente de la ciudad de Jerusalén. Por más que el Bet HaMikdash estaba en Jerusalén, el ámbito del Bet HaMikdash era un lugar celestial. Era la casa de él, no mi casa. Además, yo iba allí para encontrarme con él. Y por lo tanto, las leyes que rigen el Bet HaMikdash son diferentes a la ciudad de Jerusalén. Entonces, Bamikdash y Utokeim, en el Mikdash tocaba, pero no en la Medina. Cuando habla de la Medina, habla de la ciudad. Por lo tanto, habla aquí la alajá número 11, Rejabá a Petujá la Medina, Mitzat Petujá Lishvila Magiera Nahar. O sea, por un lado, hay una Rejabá, hay un espacio amplio, un patio muy grande, que se abre a una ciudad hacia un lado, y un camino a otro camino que conduce hacia un río. ¿Bien? Entonces, Osela, Leji, Mitzada Medina, veía mutable taltel Bejulá. Entonces, ¿qué se hace? Se hace eventualmente un Leji. Leji es como un poste al lado del camino que conduce a la ciudad, y entonces está permitido transportar dentro del patio, o sea, desde el patio hacia la Medina, hacia la ciudad, y desde la ciudad hasta el patio. Quiere decir, estamos hablando básicamente de este cuadro, eventualmente, donde se abre un camino hacia la ciudad u otro que va hacia un río, entonces se construyen. Entonces, en estos espacios se permite transportar eventualmente para poder entender lo que el Rambam nos está diciendo. La halajá número 12 nos dice, Yahid, Shabbat de Bik'ah. Estamos hablando ahora cuando una persona pasa el Shabbat en un valle abierto. No más, pasa en un valle abierto. Nos fuimos a pasar Shabbat a la naturaleza. ¿Sí? Bebikah. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí el Rambam? Pasó el Shabbat en una bikah. Entonces,
Beasá mejizá sabiv lo. ¿Y qué hizo? Y obviamente construye una mejizá, una separación, alrededor de su área inmediata. ¿Sí? O sea, la persona lo hace ¿para qué? Como para poder tener un espacio cerrado para sí, poder transportar dentro de él. Entonces, lo que nos dice el Rambam, Im yesh ba, dice, si hay en ese área cerrada, ad beit satayim, hasta el tamaño de lo que representa un Beit Satayim, donde se pueden sembrar hasta 2 CA, quiere decir, una máximo era 800, estamos hablando acá de 2 CA, 1500, estábamos hablando anteriormente, mutable taltel vehicular. Entonces se puede transportar en todo ese espacio. Pero si el espacio del cerro era mayor a 2, el lugar para sembrar 2 CA, y no metantel, no se puede transportar en ella, ela de arba amor. Solamente puede transportar 4 codos. ¿Bien? Solamente puede transportar un cuadrado de 4 codos, como veníamos estudiando las últimas clases. ¿Por qué? Esto se da, explica el Magid Mishneh, dado que el área es tan grande y está encerrada solamente por un periodo temporal. Entonces, los Jajamim aquí impusieron, obviamente, restricciones en el transporte dentro de ella. Porque obviamente no es algo fijo. Y entonces, obviamente, para que no nos confundamos. Ahora bien, lo que sí hay que enfatizar en este caso, para los que están más o menos llevando la temática todo el tiempo, es que, de acuerdo con la ley de la Torá, ese recinto que yo cerré dentro del valle para mí pasar el Shabbat, se considera un dominio privado. En consecuencia, una persona que lo lleve a un dominio público, de un dominio público a él, en este caso se considera responsable. O sea que no se puede transportar. O sea, el lugar que yo hice, la Torá enfatiza que ese es un dominio privado y por lo tanto no puedo sacar de él para llevar a un dominio público. Vejen dice Imayu Shnai. En este caso dice si hubieron no una persona, sino dos individuos que pasan el Shabbat en un valle abierto. Cuando son dos, es la misma situación que el individuo. Abal. Shlosha Israelim o Yeter Alehem. Pero si hay 3 o más Yehudim, ¿sí? O sea que ya se considera, obviamente, cuando dice el Rambam, dice Shosha Israelim, con eso está excluyendo el Rambam a todos los gentiles, obviamente. Está hablando de 3 Israelim, 3 Yehudim, o Yetralem, o más, Sheshabetu Babikra, que fueron a pasar un Shabbat en el valle, Harei En Sheyara, ellos se consideran entonces una Sheyara, una caravana. Sheyara significa un grupo numeroso, en este caso, ¿bien? Eso se llama Sheyara, que definen los Parshanim como Kutzat Olhei Regel, un grupo de personas que van caminando, Olhei Derech, perdón, una persona que son personas caminantes de caminos, por ejemplo, cuando estudiamos de Yosef, hoy justamente a la tarde, en nuestro shiur de dilema, sobre Orhat Ishmaelim, ese grupo de Ishmaelim, que dice Shayeret Arba'i, quiere decir, era una Shayará, una caravana de árabes, de Ishmaelim. Caravana quiere decir Orhei Derech, aquellos que van por los caminos. Entonces se consideran estos 3 Ishmaelim que estuvieron en una bicá, en un valle, son como una sheyara, involucrar la de Holzum, afilu kamamilu. Y ya entonces cambia el estatus cuando se trata de un grupo y pueden llevar cosas tan lejos sea necesario, incluso varios milim. Milim quiere decir varios kilómetros. En este caso, como ya estudiamos,
Pero todo esto dice, siempre que no haya un espacio más grande que el área necesaria para sembrar 2 CA que han quedado libres sin ningún tipo de utensilio, o sea, completamente vacías. Abalim Nishar Bet Satán Panui, de lo que libre. Pero si quedó ese espacio donde se pueden sembrar 2 campos y sin ningún tipo de utensilio, de lo Yutzujimlo, y no lo necesitaban ese espacio, Azurim tienen prohibido. Obviamente no pueden llevar nada. Dejó la mejizá en toda la separación. El abearbamos. ¿Solamente cuánto? A las 4 codos. 2 metros. De Einakatón, Mashlim Bishayara. Y hay que tener en cuenta, dice Rambam, que un menor de edad, por supuesto, no está incluido en el cómputo del número mínimo de personas necesario para una Sheyara. ¿Está bien? Y cuando hablamos de Catón, obviamente, eh, estamos hablando de un niño que no alcanzó la edad de las mitzvot. Eso está claro. Muy bien. La alajá número 13. Se dan cuenta que son alajot largas. Tratamos de explicar lo mejor que podemos, porque es un tema que obviamente es difícil hoy de traducirlo, pero imaginen ustedes que hicimos un campamento. ¿Está bien? Nos fuimos de campamento y estuvimos en la Vista, en el valle del Bicata de Arden. Pues tenemos que saber que, bueno, ese campamento, si cada uno pone su tienda, como si los Hayalim ya estudiamos en su momento, estaban en su campamento, entonces necesitamos hacer un erú alrededor para poder llevar de la tienda de uno a la tienda del otro. Del Reshut Yajita, pasamos por un espacio interior, que es Reshut Rabin, que es un espacio público, ¿me entiendes? Entonces aquí estamos hablando de esa realidad. Ahora, Sheloshah. Dice, hablamos aquí de 3 personas, Sheekifu Kedet Tzorkam, cuando 3 personas encierran un área, que era lo suficientemente grande, Bekanu Shvita, y establecen esto como su lugar para pasar Shabbat. Kanu Shevita, quiere decir, lo establecieron como espacio para pasar Shabbat. Be'achar kach met echad mehem, y lamentablemente después murió uno de ellos. Harayem mutarim betaltel bejulat. Estas personas pueden seguir transportando, llevar dentro de ese recinto, a pesar del hecho de que una de ellas ha muerto en el día de Shabbat. Kanu shnaim shvita beyeter mibet zatay. Ahora hubo 2 personas que decidieron hacer Shabbat en un lugar mayor a 2 campos donde se siembra grano, y luego se sumó un tercero, Asurim el Taltel, el Abearba Amor. Tienen prohibido el Taltel, por más que se sumó un tercero, eran 2, y así empezó la realidad del Shabbat, y por lo tanto pueden transportar solamente 4 codos, 2 metros, y Sheyu Kodem Sheyabuse, que era la realidad que podían hacer antes que llegase eventualmente este tercero. Shashvita y Akodemet Loatayari. Dice Rambam, una regla muy importante, acá lo que determina es la Shevita. Quiere decir, Kinisata Shabbat. Cuando yo empecé a observar el Shabbat, esa es la Shevita, y ese momento es el que determina y no la cantidad de personas que estén habitando en ese momento en el lugar. Si fueron 2, eran 2. Por más que se sumó un tercero, ya obviamente no sé. Bien, muy bien. Entonces, aquí llegamos hasta la halajá número 13, inclusive. Hemos pasado a las 7, la 8, la 9, la 10, la 11, la 12 y la 13. 7 halajot realmente para poder comprender, para poder entender, y prefiero ir de a poco. Ya ahora entramos en la última parte de este capítulo, de que tiene en total 24 halajot, quiere decir que nos va a llevar una semana o máximo 2 semanas terminar este capítulo para, obviamente, empezar a hablar también de lo que representan todos los pasajes que hay en medio de los campos, de las ciudades o de los radios que se van urbanizando, eventualmente, que son obviamente temas sumamente interesantes y que nos ayudan a agilizar mucho nuestra mente. Bueno, que tengamos una hermosa semana. Este mes de Tamuz ya transcurre por su promedio.
que tengamos también, recuerden que el próximo Shabbat es 17 de Tamuz y ya se acerca el tiempo del ayuno, que por la santidad del Shabbat se posterga para el día domingo. El domingo quiere decir domingo 21 de julio, próximo domingo, desde las 4:01 de la mañana, por lo menos en la zona centro del país, y hasta las 20:06, nosotros evocamos el tiempo del 17 de Tamuz. Y ese 17 de Tamuz evoca eventualidades históricas, eventos históricos, primeros que están relacionados a nivel de la Torá, con la ruptura de las tablas de la ley por Moshe Rabbeinu, un 17 de Tamuz. Y luego todos los eventos que se desarrollan ligados a la destrucción del Bet HaMikdash, tales como se anuló definitivamente la ofrenda del Corbán cotidiano, el Corbán Atamid, y eso representaba ya el final de un ciclo. Por otro lado, en este día 17 de Tamuz se abrió una brecha en la muralla de Jerusalén y obviamente esa ciudad que era inexpugnable terminó en 3 semanas después, por eso vienen las 3 semanas después de este periodo, que nos desembocan en el dramático día del 9 de Av. Por otro lado, también eh, aparece un personaje llamado Apóstomos o Apóstemus, que no sabemos bien dónde está ubicado, si en la parte griega o en la parte romana, pero su nombre no importa ya la pertenencia, lo que importa eventualmente es su forma de obrar. Cuando encontramos a alguien que ha quemado un Sefer Torah públicamente, eso es obra de apóstoles. Ese es el sentido que le quieren dar nuestros sabios a esa realidad. Y por otro lado, también fue instalado, lamentablemente, la imagen de un ídolo en el santuario de Jerusalén. Aquí también los Jajamim están discutiendo acerca de cuándo fue. Uno, que es un mea culpa, es uno de los descendientes de David, llamado Menashe, el rey Menashe, que introduce en el Bet HaMikdash esta imagen de un ídolo, ni más ni menos. Otros sostienen que Apóstolos, este hombre que quemó el Sefer Torah públicamente, también para herir aún más la susceptibilidad y la moral del pueblo judío, entonces también eh, introdujo un ídolo, una imagen idolátrica en el Bet HaMikdash. Por todos esos motivos, Shiva Asar de Tamuz es un día de ayuno. Y aquellos que no pueden ayunar también participan del dolor, la angustia que representa este tiempo. Porque en última instancia afirmaron los Jajamim, todo aquel que se puede condoler y doler por Jerusalén tendrá el mérito de poder ver también su alegría. Por eso, soñamos con el tiempo en el cual esos ayunos, como fue en la época del segundo Bet HaMikdash, se dejaron de transformar en días aciagos y tristes, sino, y fundamentalmente, en días de mucha celebración y de mucha alegría. Quiera Kadosh Baruj Hu renovarlo de esa manera. Que tengamos buena semana, Jodesh Tov, y gracias, siempre gracias por venir. Yo moré de Chaneach para el More Yosef. Gracias.